Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy miércoles 25 del mes de junio del año 2025. Un miércoles, señores, que el Indomé pronostica que seguirá siendo bastante caluroso. Y la verdad es que cuando usted conjuga este calor que está siendo sofocante, sobre todo en las horas donde con mayor intensidad golpea el sol, y ustedes pueden ver cómo ahora los apagones andan por sus anchas. La situación es completamente difícil. Mire, en el municipio de Santo Domingo Este estamos recibiendo largas tundas de apagones, y en un momento como esto de tanto calor uno entiende que esa es una postura que hasta cierto punto es inhumana. Ojalá que el Estado pudiera en cierto aspecto intervenir, porque es que realmente nosotros no entendemos cómo es que un país como el nuestro, que decimos que es la quinta economía de América Latina, entonces ustedes ven cómo que todos los años se anuncian que hemos tenido crecimiento exorbitante, que nosotros estamos bien, pero los principales males que afectan al país durante largos años siguen siendo lo mismo. Yo quisiera que llegue un gobierno que por lo menos resuelva un solo problema de los múltiples que tenemos, uno que escoja uno, el que él quiera. Diga, mire, el problema de nuestro país es los apagones. Ya construimos, qué sé yo, cuántas plantas, ya salimos de los apagones. Entonces ya uno dice, bueno, ya en este gobierno cumplimos una meta. Que viene el otro y dice, ¿cuál es el problema? La falta de agua potable. Vamos a resolver el abastecimiento de agua potable y resolvimos eso. El problema hospitalario, de educación. Pero nosotros seguimos martillando y redundando y dándole vuelta a los mismos problemas una y otra vez. Y a final de cuentas, señores, no resolvemos nada. Miren el caos que nosotros tenemos a nivel de tránsito. Ahora hemos estado buscando la manera de resolver el tema de los taponamientos y de todo el tiempo que uno tiene que durar para moverse de un lado a otro. Y el gobierno ha diseñado estrategias. Una son aplaudidas por algunas personas, otras son criticadas. Pero el hecho de que haya una propuesta latente y la intención de solucionar el problema, yo pienso que debemos darle el tiempo y dejar que la idea madure sin ningún tipo de desesperación, así como uno ve una fruta en un árbol. Tenemos que darle el tiempo de cocción, de que esa fruta se madure, y cuando ya el pedestal no la soporte, porque por lo grande y porque ya está en tiempo de cosecha, entonces gotea. Vamos a esperar a ver, aunque realmente no siento tanto optimismo, porque cada día hay más vehículos en la calle. Y el gobierno desarrolló una estrategia de ponerle un tope a la entrada de los vehículos dependiendo del año, que no deben ser más de 5 años, para deschatarrizar el país. Pero eso continúa igual, porque muchos de los vehículos que han entrado y son viejos se mantienen en el mercado, y nosotros tenemos que buscar la forma
de ir sacando todos esos vehículos viejos de circulación. Nosotros aquí tenemos una actitud muy paternalista del denominado padre de familia. Y como un padre de familia hay que dejarlo porque ese vehículo es un bucamoro. Y ustedes ven que se montan en un transporte público y cuando salen con la ropa es manchada del óxido que tienen muchos de esos vehículos que ya la tapicería está corroída, que no dan para más. Vehículos que cuando cierran la puerta hay que atravesarle una varilla torcida porque no tienen cómo poder abrir las puertas que las tienen dañadas, sin retrovisores, que verdaderamente constituyen un peligro en la carretera. Muchos de ellos con tanques de gas caseros instalados de manera rudimentaria, sin ningún tipo de precinto de seguridad que por lo menos salvaguarde la vida de ese pasajero que por necesidad tiene que hacerlo. Nosotros vimos que los gobiernos le cobran a la población un alto porcentaje de ganancia en los precios de la gasolina. Aquí está grabada como no se graba en otros países, porque ese es un combustible que tiene que ver con todo, sobre todo con el precio de los productos de primera necesidad y de la canasta familiar. Ustedes no se han dado cuenta de algo, que cada vez que se aumentan los precios de la gasolina y los combustibles, aumentan los artículos de primera necesidad. El doctor Joaquín Balaguer, que era un gobernante que duró 22 años gobernando al país, una persona con una visión de Estado bastante grande, cada vez que se iban a hacer aumentos en los precios de los combustibles, él evitaba tocar el gasoil. Porque el gasoil es el producto que utilizan los camioneros para transportar los alimentos. Y como consecuencia de eso, el precio del gasoil siempre era bastante barato. Dada esa dinámica que utilizaba el presidente Joaquín Balaguer en consonancia con otros presidentes del mundo, porque era como una línea de no tocar el precio del gasoil. El gasoil siempre estaba hasta menos de la mitad del galón de la gasolina. Pero entonces a los fabricantes de vehículos de motor se le ocurrió una idea y fue la fabricación de carros de gasoil. Entonces se fue incrementando el precio del gasoil porque la gente se estaba yendo a comprar vehículos de lujo, vehículos que hasta cierto punto no eran de carga, y agregarle un precio mayor por la economía que representaba. Entonces ya se empezó a buscar un equilibrio mayor, porque ya no solo era el consumo de los camiones que transportaban los alimentos, sino que ya esos beneficios se estaban traspasando a sectores muy privilegiados que estaban comprando vehículos bastante caros y resultaban agraciados con esos precios. Pero ¿qué sucedió? Que en la medida que el gasoil también se fue agravando, entonces se quiso dejar siempre el precio del gas de cocinar a bajo precio,
para tampoco crear ese impacto en la canasta familiar. Pero pues ahí también se trasladaron los fabricantes de vehículos y ahora tenemos precios altos en todos los niveles. Y por esa razón, señores, hemos estado pasando por todas estas peripecias, pero la verdad es que no ha existido aquí un solo gobierno que haya dedicado su hoja de servicio a solucionar un solo de los problemas que afectan a la población dominicana. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente Telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el PLD le ha pedido al presidente de la República intervenir el SENASA por la gran crisis que en términos económicos está atravesando esa institución. Y se habla de que hay un déficit de alrededor de unos 500 millones de pesos. Inmediatamente se cierne esa crítica, la mirada la quieren focalizar hacia el IDOPRIL, el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales. Y la verdad es que tratar de quitarle recursos al IDOPRIL para inyectárselo al SENASA sería un mal bastante grande. ¿Por qué? Porque si SENASA tiene inconveniente, lo que hay que tratar es de buscar la solución de cómo inyectarle recursos frescos. Y hay mucha manera de poder inyectarle dinero al SENASA. Lo que sucede es que aquí todo parece indicar que el dinero del Estado no le duele a nadie. Y ustedes no ven cómo el presidente, que tiene una lucha
bastante grande por los problemas migratorios del país, tiene dentro de su gobierno unos francotiradores que ocupan posiciones privilegiadas dentro de su gobierno y no hacen aporte al SENASA, y que lo han manifestado, que tiene que sé yo cuántos trabajadores ilegales, y todos esos trabajadores ilegales que aquí demandan bienes y servicios, ¿quién es que tiene que cubrirle esos gastos? El Estado Dominicano. ¿Y cuáles son las medidas tomadas por el Ministerio de Trabajo para supervisar que haya una mano de obra nacional? Los esfuerzos son cero. Y no es verdad que nosotros podemos solucionar el problema de SENASA agregándole cada día más cargas impositivas y donde los recursos son cada vez más limitados. Entonces, esta es una sociedad donde las personas que están llamadas a transformarla son los que mayor daño le hacen y que tienen privilegios irritantes en perjuicio de la clase más desposeída. Ajá. ¿Y por qué nosotros no agarramos y decimos, bueno, el SENASA es una institución que da buen servicio, es una institución que merece que nosotros le inyectemos recursos? Y todos los empleados públicos de alto nivel que se fajen a cotizar para el SENASA. Diputados, senadores, ministros, todos vamos a colaborar con el SENASA. Aquellos que se benefician con su trabajo de esa mano de obra ilegales, ¿cuánto cotizan en el SENASA? ¿Cuál es la inversión que hacen en el SENASA? Ninguna. Y el Estado dominicano, que tanto privilegia a esa gente, ¿cuál es el agravamiento que le hace para obtener recursos y fortalecer al SENASA? Ahí hubo un ministro de la presidencia que ha estado esperando, porque lo han desmentido ya, que le legalicen 15,000, que le documenten, mejor dicho, dándole una regularización para trabajar, aunque sea temporal. 15,000 nacionales extranjeros. Ajá. Entonces usted va a tener 15,000 personas indocumentadas trabajando para usted, y usted no paga seguridad social. Y esa seguridad social, el Estado tiene que darle los servicios a esa persona. ¿Y usted cuánto aporta? Nada. Para cuando usted haga su cosecha y se gane su montón de papeleta, echársela al bolsillo limpiamente, sin tener que pagar ningún tipo de impuesto.
Yo no sé cómo le llamarán eso en otro país, pero aquí en la República Dominicana a eso se le llama robo. Yo pago como dominicano mi seguridad social, a mí me descuentan. Y hay otros que trabajan y que ganan igual que yo y no hacen ningún tipo de aporte. ¿Con qué calidad moral entonces se le puede llamar a la población para que pueda colaborar con un plan serio como el que tiene el presidente para la solución de los problemas migratorios, cuando tiene un ministro que públicamente es como si fuera un desafío, que le retruja en la cara todo lo que hace en franca violación a la ley, y él permanece en su cargo igualito? Así no puede ser. Si nosotros queremos que el país avance, la ley empieza por casa. El primer ejemplo deben de darlo los amigos del presidente, deben de darlo los ministros que se benefician de este gobierno. Aquellos Judas, aquellos fariseos que cuando sienten que la población está muy agobiada y el gobierno pide la importación de cualquier artículo de lo que producimos aquí, dicen, no, espérense, hay que proteger al productor local. Oye, ese productor local que se echa la paca al bolsillo en desmedro de la mano de obra dominicana, piensa en su país para nacionalizar esa mano de obra. No, prefiere ir a buscar mano de obra a un banco de obreros que está muerto de hambre en un país con la desesperación que tiene Haití en este momento, pero mejor prefiere traer ese inmigrante. Y quienes hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países, nos damos cuenta y vemos que en otros países pobres como el nuestro, son los nacionales de ese país que usted ve en la calle vendiendo los productos que ellos cosechan y se da en su tierra. Aquí tenemos una balsa de ministros sin vergüenza. Y no solo de este gobierno, no. Lo hemos heredado de otros que son unos sinvergüenza, que tienen el tupé de decirle al pueblo aquí que sin la mano de obra haitiana nosotros no salimos a camino. Vamos a ver que tenemos una llamadita. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes, Santiago. Adelante, Ahí está la respuesta, yo le bendiga a usted, caballero. Ahí está la respuesta de lo que me hicieron daño con Antonio Guzmán Fernández. Que Dios le perdone a usted, porque espero el día arriba del cielo lo que Dios va a hacer. Muchas gracias. Ok. Entonces, no, sin eso no podemos. Sin nacional haitiano no hay metro. Entonces, todos los otros países tienen metro y son ellos que lo construyen. ¿Y por qué nosotros no podemos hacerlo aquí? Pero que también hay otra cosa. Si ellos son tan buenos agricultores, ¿por qué entonces ellos no producen en su país? Si son tan buenos albañiles, ¿por qué de que hay un pequeño temblor de tierra se le destruye todo allá? Buenas tardes. Sí, ¿Quién nos habla y de dónde? Juan Santana, Adelante, Juan. de Los Ríos. Adelante. La cosa de eso de los trabajadores, que los dominicanos y que no quieren trabajar, y
y cosas. ¿Usted sabe por qué? Porque lamentablemente hemos sido regidos por corruptos, ¿se ve? Y que esos corruptos nos han matado el sueño que nosotros tenemos. Esos mismos corruptos que nos están gobernando desde hace tiempo. Gracias. Gracias. Entonces, señores, ¿por qué? Si son tan buenos en la construcción, porque entonces, si allá usted tose duro, se cae un edificio. Entonces, eso no es verdad. Lo que sucede es, señores, que la mayoría de esos constructores se toman su riesgo. Oigan bien, yo quiero que ustedes vayan, visiten cualquier edificio, que hay muchos que están en construcción y yo les pago para que ustedes vean mano de obra dominicana ahí. Ninguno. ¿Usted sabe lo que sucede con eso? Cuando un trabajador de eso tiene un accidente laboral y muere en esa construcción, bueno, hay personas de eso que ni siquiera dominan el idioma. Entonces, esa persona que tienen tanta hambre y tienen tanta necesidad, reciben cualquier cantidad de dinero. Los ingenieros, la compañía, recibe esos fondos, le entrega esos fondos y sencillamente ya el problema, como quien dice, se solucionó. Pero eso es una migaja con relación a la cantidad de dinero que tienen que pagar por concepto de seguridad social, de riesgo laboral. Y ya. Y el muerto al hoyo y el vivo al bollo, porque siguen trabajando ahí mismo, como si nada hubiese sucedido. Y las sociedades así no pueden avanzar. Ustedes saben cómo estaría dinamizada la economía nuestra si ese dinero que se invierte en el sector construcción, en el sector agrícola, estuviera circulando en el país. Bueno, pero aquí no tuviera el Banco Central que decir que va a erogar que si yo cuento millones de pesos para dinamizar la economía. No, miren, si un dueño de un edificio o un maestro, una constructora, en vez de pagarle 2,000 pesos diarios a un trabajador de la construcción, pagara 3,000 o 3,500, en el momento ustedes ven el volumen alto. Pero ¿qué resulta? Que en la medida que va pasando el tiempo y el estímulo que va recibiendo ese sector de la economía informal, le permite a esos mismos obreros que están ahí poder ahorrar recursos para comprar los inmuebles que ellos mismos construyen. Y el nivel económico y el bienestar de los dominicanos sube bastante alto. ¿Por qué? Bueno, porque con un salario diario que es casi de
85,000 pesos en la proporción que yo le estoy hablando a usted, de una persona que en su país se gana esos montos, no tiene la necesidad de visitar otros países. Y así como ustedes ven que vienen turistas de otros pueblos, bueno, pues así de otros países, así saldrían los dominicanos por el mundo entero. Y hubiera unos niveles de bienestar colectivo, que ahí sí es verdad que de manera, pudiéramos decir, vertical, se ve el desarrollo del país. Porque todo ese dinero se queda circulando en los estadios, en la cancha de básquetbol, en los bares, en los cines, en todas las actividades. Una vida cara, pero todo el mundo tiene cómo producir. Ahora, hay muchos de esos sectores que no ven la situación de esa manera, sino que piensan que aun cuando tienen el estancamiento en los productos que ellos fabrican, aun cuando los supermercados no vendan la cantidad de alimentos que puedan duplicar en manos de dominicanos que compran artículos de primera necesidad con ciertos niveles de calidad por el nivel adquisitivo que van a tener, no lo ven así. Y ahí es donde está el error más grande. Si nosotros queremos ver florecer la economía nuestra, tenemos que empoderar a nuestra población para que tengan un poder adquisitivo para la compra de todos los bienes y servicios. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, ha generado mucha confusión y ha sido título de muchos comentarios. Una mujer estadounidense
que falleció en el centro vacacional de Jaina. La Dirección de Migración da la información de que la joven no tenía identidad. Se sabía que no era de la República Dominicana, hablaba el idioma inglés. Al no tener documentaciones, tampoco de manera explícita podía explicar su procedencia. No sé si es que padece de algún trastorno o algo. Y fue llevada al vacacional de Jaina con la intención de repatriarla a su país y falleció. Y mucha gente ha querido especular de que fue llevada ahí porque creían que era una nacional haitiana, pero no. En todo momento se sabía que no era de nacionalidad haitiana porque tampoco los rasgos que presentaba era de haitiana, ni tampoco hablaba en creol. Entonces, en ese interín en que se pudiera deportar hacia su país, ella falleció. Esa es una situación bastante lamentable, porque cada vez que una persona pierde la vida, y más en un centro ya recluido, al país eso no le hace bien, no importa la nacionalidad que tenga esa persona. Y justamente hablando de eso, déjenme decirle que la población dominicana también está atravesando por un mal momento en los Estados Unidos, de manera muy especial allá en Puerto Rico. Son muchos los dominicanos que están siendo repatriados y que de una forma u otra necesitan que el Estado dominicano, aunque no sea tratando de interferir en las normas internas de ese país, porque los países son soberanos de tener en su tierra a quienes ellos entiendan, pero si pudieran en cierto aspecto ayudar con la colaboración de documentaciones que le falte a cualquiera de esos dominicanos, porque allá ustedes están plenamente seguros que muchos de ellos caen en la ilegalidad, porque hay algunos que pudieron haberse ido en yola, otros que se fueron de manera normal por avión, porque consiguieron una visa, se pasaron del tiempo allá y cayeron en un grado de ilegalidad. Pero no creo que sea por falta de documentación. Aunque hay muchas personas que son detenidas fuera del país y prefieren decir que no tienen documento a entregar las documentaciones, porque cuando dicen que no tienen documento, le es más fácil para ellos burlar a las autoridades y poder regresar nuevamente a través de las documentaciones que sí poseen, que cuando ya esas mismas documentaciones son registradas y se les pone el impedimento para que no puedan llegar allá. Y por eso mucha gente dice que no tiene documentaciones. A pesar de que hay que decirlo, que el nivel de crecimiento que ha tenido nuestro país nos coloca en una posición distinta a la de otros países que tienen un nivel de desarrollo y un nivel económico posiblemente superior al nuestro. Le pongo el caso de Venezuela, señores. Mire, Venezuela ha estado atravesando por una situación económica bastante difícil, pero la cantidad de petróleo, de hierro,
de oro y de metales que produce Venezuela es bastante grande, que es un país rico, pobremente administrado, como decía el doctor Joaquín Balaguer. Entonces, señores, nosotros debemos, el Estado Dominicano, debe de procurar de que todos esos dominicanos que vienen repatriados de los Estados Unidos, en vez de nosotros estarlo mirando por encima del hombro y verlo como delincuente, debemos de acogerlo. Porque esos mismos dominicanos que hoy están en desgracia han contribuido notablemente al Producto Bruto Interno con las remesas que han enviado desde esos países, que es un equivalente casi al 9% del Producto Bruto Interno. Entonces, en estos momentos de desgracia, nosotros debemos de buscar esos dominicanos. Debemos de tratar de insertarlos y reubicarlos, sobre todo esos que viven en Puerto Rico. ¿Y cuál es la diferencia que yo veo entre un deportado de Puerto Rico y un deportado de Nueva York, de Miami o de cualquier otro estado? Y es que Puerto Rico es un estado libre y asociado. Y por vía de consecuencia, aunque allá se cobra en dólar, es uno de los lugares donde más barato se paga la mano de obra. Y cuando ustedes hacen la conjugación, luego de la ecuación de lo que se paga de dólares por hora allá y lo que se paga aquí en el sector de la construcción, ustedes se darán cuenta que no hay una diferencia muy abismal. Y si ustedes ven que esa diferencia no es abismal y aquí se le garantiza a esos dominicanos que puedan laborar sin ningún tipo de inconveniente, de seguro que estarían mejor aquí que allá, porque no hay nada mejor que usted vivir en su tierra junto a su familia. Y muchos de ellos quizás desconocen en la actualidad que el trabajo de la albañilería aquí se está pagando también. Miren, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de deporte, porque Fernando Tatis Jr. en este momento está envuelto en un proceso judicial. Hay una empresa que se dedica a reclutar talento que ellos entienden que tienen la proyección de jugar en las grandes ligas y le prestan dinero. Entonces, ¿cuál es el problema que existe? Que muchos de esos prospectos y de esos futuros peloteros no alcanzan a jugar a las grandes ligas. Y toda la inversión que hizo ese cazatalento se queda perdida. Hay otros que aún teniendo todas las cualidades sufren lesiones y tampoco pueden jugar. Pero hay otros que sí, que pueden hacerlo, que tienen el talento y ganan mucho dinero, y cuando ganan mucho dinero, entonces entienden que pagarle a ese cazatalento
esos millones de dólares es un abuso y ya no quieren hacerlo. Pero esa misma persona con la que Fernando Tatis Jr. tiene inconveniente, le ha prestado a otros peloteros que no han tenido la dimensión de él. Pero yo sí he querido hablar del caso de Fernando Tatis Jr., porque se trata de un hijo de un pelotero que fue muy bueno en las grandes ligas y que siempre ha estado ligado al béisbol. Y de la cantidad que se habla que él pudo haber tomado es de unos 2 millones de pesos. Entonces, como que no alcanzo a entender que él, a diferencia de otros peloteros, tuviera esos tipos de necesidad. Aunque él, no vamos a decir que fue firmado con un bono tan alto, tan voluminoso, pero en las grandes ligas, cuando se trata de un hijo de un ex pelotero, los escucha, los dueños de equipo entienden que el muchacho está siendo bien llevado. Ustedes saben lo que ocurre con muchos de esos talentos que viven en sectores que son bastante populosos, que cuando se ve la proyección de que ya van a llegar a las grandes ligas, porque uno no quiere discriminar ni nada por el estilo, pero la mayoría de esos peloteros es de los barrios que salen. No son de los grandes ensanches, hijos de ricachones que los llevan a un play ahí. No, son de esos barrios. Y esos muchachos le ponen mayor empeño porque no solo tienen el hambre de batear, sino el hambre física, porque también quieren tener una mejor vida. Y cuando llevan esas proyecciones, lo primero es que empiezan los amigos a endiosarlo. Todas las muchachitas del barrio quieren casarse con ellos. Miren por el caso que está pasando Wander Franco. Miren el problema que tiene Wander Franco ahora. Pero ustedes saben por qué aquí se le ha dado tanto calor y se habla tanto. Porque estamos hablando de Wander Franco, que un pelotero de las grandes ligas que gana muchísimo dinero, pero aquí cogieron un grupo de haitianos y violaron a una niña como de 9 años. ¿Cuántos presos hay? ¿Qué ha hecho el Ministerio Público? Violaciones, muchas, como un grupo de personas, una niña de 9 años. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuánto hay presos? ¿Quién sabe de eso? No, nadie. Pero cuando se trata ya de figura, entonces sí, ahí va todo el mundo y la opinión pública, porque así es que somos en la República Dominicana. Y yo no entiendo la razón por la cual un tipo como Fernando Tatis Jr. tiene que verse envuelto en este tipo de cosas. Si ya te dieron el servicio, tú te beneficiaste de eso y firmaste un contrato, cumple tu contrato y paga. Porque hay deportistas que son muy ingratos. No digo exactamente que ese haya sido el caso de Fernando Tatis, porque es un conflicto y yo prefiero esperar, como ya está en manos de la justicia, que actúe. Tatis tiene cláusula dentro de su contrato de las grandes ligas que los favorecen, sobre todo allá en el equipo donde él juega, que hay normas que son distintas a como la tienen en otro estado de los Estados Unidos. Pero aquí había un lanzador, Bartolo Colón, ya, que coge y sale. Anulado ya prácticamente Bartolo Colón. Hay unos médicos que le dicen, mira, nosotros podemos rehabilitarte esos nervios con un programa
de células madre y tú puedes volver a lanzar y ser una persona ya con la experiencia que tienes sana del brazo. Bueno, pues Bartolo Colón, que no tenía nada que perder, se somete al proceso. Pues bueno, pues Bartolo Colón revivió, ganó 20 juegos, se convirtió en un pitcher estelar. Incluso en cuanto a victoria ganada, tuvo 243. Le pasó hasta Juan Marichal en victoria. Hoy, pero, y después Bartolo Colón quiso pagar. No pagó. No le pagó a los médicos. Estuvieron envueltos en un conflicto. Porque también hay muchos atletas, no solo de la pelota, sino del básquetbol también, que son ingratos y que después que tienen todo su dinero, entonces se aferran mucho a ello. Y no debe ser así. Otro de los problemitas, señores, ustedes saben que Devers ha estado, Rafael Devers estuvo envuelto en unos conflictos ahí. Y uno vio inclusive una polémica en la que Pedro Martínez ya habló, le enmendó la plana a David Ortiz, que estaba hablando mucho porque David jalta más que un pan cubano. Es demasiado. Y yo no entiendo, porque él debe de tomar el ejemplo de esos peloteros que son un salón de la fama. Hay una persona a la cual yo respeto mucho, que se llama Felipe Rojas Alou. Él siempre ha dicho, mira, un Grandes Ligas debe ser Grandes Ligas, no solo en el terreno de juego, sino en la calle también. Tiene que ser un caballero, tiene que pensar de otra manera. Pero cuando hablamos de David Ortiz, no es un Grandes Ligas cualquiera, es un salón de la fama. Dentro de esa élite, él está en la cúspide. Entonces yo no entiendo cómo es, como que habla tanto, que suena tanto. Ustedes ven a los demás que no rinden tanto, porque ustedes ven, por ejemplo, Pedro Martínez, tiene un buen comportamiento como ciudadano. Ustedes lo ven envuelto a él en escándalo, que no sea hablando temas relacionados con el béisbol. Miren a Adrián Beltré, Juan Marichal. Entonces, son peloteros. El mismo Vladimir Guerrero. Es difícil que ustedes lo escuchen. Pero David como que rinde mucho. David como que tiene que quitarle un poco a la adrenalina. Porque suena mucho. Suena más que una tambora en tiempo de Pascua. Cálmate un poco, David Ortiz, oíste. Cálmate. Miren, con Ketel Marte ocurrió un tema que, dicho sea de paso, dio su cuadrangular número 15. A Ketel Marte se le murió la madre hace poco y había un fanático desde las gradas importunándolo, de manera tal que el jugador se sintió muy mal y necesitó que hasta cierto punto se le diera cierto consejo. Estaba llorando en el home play, una situación bastante difícil esa, y ojalá que él pueda entender que cuando se hace ese tipo de trabajo hay que prepararse para eso. Hay una persona que era gerente de un equipo de la capital que le pagaba a personas para eso, para desconcertar a los demás, pero nada más no ha sido él solo, porque a los peloteros siempre le han puesto mote. Yo recuerdo que a Teodoro Martínez, el que le voceaba la tilapia cuando él estaba bateando, se incomodaba bastante. Ron Belial una vez cometió el error de decir que no le gustaba jugar en Santiago porque entonces a él le voceaban Teletubbies y a él no le gustaba. Pero cometió el error de decir eso porque el fanático le gusta mucho embromar y así lo hacían. Hay otros peloteros también de las grandes ligas que los fanáticos
lo acaban, le vocean de todo, sobre todo a los jardineros. Allá había un jardinero, un moreno, que le tiraban bolsitas de maní y guineo, y también tuvo problemas. Eso es para que Termarte vaya entendiendo que eso forma parte de la dinámica del juego, aunque yo sé que allí en las grandes ligas toman cierto control y hay fanáticos de eso que lo declaran ingrato y no lo dejan entrar a ninguno de los estadios. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio de Te Escucho. Así que, bye bye.